Hola, buenas noches a todos quienes se van sumando. Estamos Buenas esperando unos noches. minutitos para que se vayan sumando todos quienes están en la espera y partimos en unos minutitos. Hola, buenas noches. No sé si les parece, en honor al tiempo que demos inicio. ¿Sí? Perfecto. Súper. Bien. Eh, Fantástico. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por conectarse. Particularmente, cierto, muchas gracias a las tres personas que van a exponer por su generosa disposición de tiempo para compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros. Yo soy Cecilia Fernández, soy médica, soy psiquiatra y soy miembro del Comité de Cese de Hábitos y Sustancias Nocivas de la Sociedad Chilena de Medicina de Estilo de Vida. Y con este comité, en conjunto, en patrocinio con la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, la SEP, es que organizamos el webinar, ¿cierto? Principalmente o inicialmente como parte de la celebración de la Semana Internacional de la Medicina de Estilos de Vida. Tuvimos que mover la fecha porque la semana fue la semana pasada, pero nos correspondía el feriado 21 de mayo, así que lo movimos para hoy, pero fue un feliz contratiempo porque estamos entonces mucho más cerca también del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este 31. Así que este webinar de alguna manera viene a realzar ambos eventos. Vamos a tocar hoy tres temas relacionados, ¿cierto?, con el GES 90, como ustedes saben. Una primera exposición que va a cubrir como la norma más general, una mirada más amplia, luego una revisión del manejo farmacológico y del manejo psicoterapéutico. Eh, Mencionarles que hacia el final vamos a tener una instancia de preguntas, de discusión, de reflexiones breves. Si quieren, desde ya pueden ir agregando sus comentarios al chat que va a quedar abierto. Y por supuesto, también llegado el momento pueden hacer las preguntas o comentarios en micrófono abierto si se animan. Así que para que desde ya vayan pensando ahí mientras vean las exposiciones, qué cositas quisieran comentar en esa instancia final. Em, Así que bueno, déjenme mirar mis apuntes si se me queda algo en el tintero. Creo que nada más. Sin más preámbulo, entonces, comenzaríamos con la primera presentación que la realizará la doctora María Guacolda Benavides. Ella es médica broncopulmonar del Instituto Nacional del Tórax y trabaja ahí también como coordinadora del programa de cesación de tabaco. Tiene un máster en tabaquismo en la Universidad de Cantabria en España y es miembro de la Comisión de Tabaco y de EPOC de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y también de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. La doctora nos va a presentar este marco amplio, ¿cierto?, del GES 90 para la cesación del consumo de tabaco. Doctora Guacualta, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a compartir esta presentación entonces. A ver, ahí, compartir. Ahí estamos. Ahí y modo presentación. Bueno, em, ahí está, se ve bien. Em,
Voy a dar un enfoque como de introducción general en cuanto a lo que ha sido el trayecto de la ley del tabaco en nuestro país y luego dar nociones generales de la estructura del GES 90. Em, para partir en esta infografía que ustedes ven hacia la columna o el lado izquierdo, ¿no es cierto?, donde se quiere representar que ya hace 10.000 años el tabaco se cultivaba de manera habitual y se utilizaba en ceremonias religiosas por los pueblos indígenas acá en América. De hecho, hay una descripción de Cristóbal Colón que cuando llega a América describe en su diario que le llamaba la atención que hombres y mujeres llevaban un tizón en la mano hecho de hierbas que lo usaban para sus actividades religiosas, sahumerios, etcétera. Luego, en la historia del tabaco en nuestro país se va remontando a la época de la colonia, cuando la corona española, por el año 1753, estableció el famoso estanco del tabaco, una normativa que derivó finalmente en un monopolio público de importar, producir, distribuir y vender el tabaco. Luego, tenemos que desde la época de la colonia hasta la actualidad van apareciendo algunas normativas y leyes que han prohibido, regulado el consumo de tabaco y es en el año 1954 cuando un epidemiólogo, Richard Doll, publica un estudio epidemiológico que demuestra que los fumadores podían sufrir cáncer de pulmón con muy alta probabilidad. Y esto se refrenda ahí en esta línea de tiempo que aquí aparece en el año 1964, en que se publica el informe del cirujano general de Estados Unidos, detallando con creciente evidencia científica la relación del daño de tabaco hacia la salud humana y la relación de causalidad entre tabaquismo y cáncer de pulmón. De tal manera que ahí se acelera entonces a nivel mundial y también en nuestro país regulaciones de tabaco, pero hasta antes de la ley del tabaco, más bien eran normativas de el control del cultivo, la comercialización del tabaco, y es recién por el año 1981 en que empiezan a aparecer algunas normativas que establecían la advertencia sanitaria. ¿Se acuerdan en que decía con el decreto 106, el tabaco es dañino para la salud? Y que después, el año 86, se reemplaza ya por algo categórico en esta advertencia, en que señalaba que el tabaco puede producir cáncer, ¿sí? De tal manera que se fue avanzando. Sin embargo, en esta línea de tiempo que elaboré, recién en el año 95 hubo un importante avance con la promulgación de la ley madre de tabaco, que es la ley 19.419, y que regula y restringe el consumo, la venta y la publicidad de productos hechos con tabaco. Además, si se recuerdan, tiene el mérito de haber establecido la edad mínima para el consumo de tabaco, que es de 18 años, y prohíbe tácitamente la venta de cigarrillos a menos de 100 metros de distancia en establecimientos escolares. De tal manera que con eso ya empezamos a avanzar claramente en la regulación y claramente con un enfoque sanitario hacia la salud y protección de la salud de las personas. Luego viene la ley 20.105, una modificación de esta ley madre en el año 2006 que sienta las bases para proteger a los menores de edad cada vez más, restringiendo la publicidad, la venta, el consumo. Y también va refrendando esta línea de seguridad a 100 metros. Estaba prohibida la venta de tabaco en donde estaban en escuelas, por ejemplo, colegios. La publicidad también no debía ser a menos de 300 metros de establecimientos de educación.
Y de alguna manera también se empieza a avanzar en la publicidad de cigarrillos. Y ahí ya esto fue un gran avance porque ya no veíamos en la televisión digamos, en pancarta, en la publicidad de las calles, mujeres, hombres fumando y publicitando una vida y un cuerpo sano fumando. Entonces eso va cada vez tomando más cuerpo y más regulación. Em, y bueno, perdón, ahí vamos avanzando claramente posteriormente en la ley del tabaco que va teniendo otras modificaciones, como la ley Chao Colillas del 2022, que prohíbe fumar en playas, ríos, lagos, y ya últimamente el 2023 con la regulación de los nuevos dispositivos de tabaco como es los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina, de tal manera que restringe la venta, distribución y entrega gratuita de vapeadores, líquidos y accesorios que estaba estrictamente prohibida a menores de 18 años de edad. Y también equipara la advertencia sanitaria que era para los cigarrillos convencionales, también para estos nuevos dispositivos. Por lo tanto, tenemos un avance, una línea de tiempo en que han habido bastantes mejoras a esta ley madre de 19.419, pero aún así quedan algunas brechas que probablemente en la mesa de discusión podamos plantear qué es lo que queda por avanzar. Dicho eso, aparece en diciembre del año pasado la publicación como una nueva garantía de salud, la cesación de tabaco para todas las personas mayores de 25 años que tienen la decisión de dejar de fumar y que tanto en el servicio público como en la parte privada. Eso llegó a ser una, un bálsamo para aquellos que hemos trabajado desde muchas diversas instancias, desde la Sociedad Chilena de Enfermedad Respiratoria, en mesas ciudadanas, porque estaba al debe esto es cumplimiento de medidas del control de tabaco en el convenio marco del control de tabaco en esta estrategia Empower. Es decir, nuestro país había avanzado mucho en la regulación del control, del consumo, la publicidad, la venta, mercado ilícito, eh, tasas impositivas, aunque también hay que seguir prosperando en eso, pero no tenía una medida de ofrecer terapias de cesación. Y eso entonces con el GES 90 logra instaurarnos como un país que avanza en este compromiso. Ahora, ¿de qué se trata este GES 90? Este documento ustedes lo pueden encontrar como lineamientos técnicos del GES 90, que está en las plataformas ministeriales, por internet, y detalla cómo puede facilitar esta garantía explícita de salud el cese del consumo de tabaco, pero lo refrenda y lo limita a un grupo específico de beneficiarios, que son de 25 años o más, que tengan demostrado alta dependencia y que estén en una etapa ya de preparación o acción para el abandono de tabaco. Luego se plantea que ofrece una oportunidad y le garantiza al beneficiario darle un tratamiento dual, que es lo que la evidencia científica actual señala, que todo paciente que quiere dejar de fumar y que tiene una alta dependencia, la terapia dual con terapia no farmacológica y farmacológica es más efectiva que cada una de las medidas por separado.
y que este tratamiento farmacológico tiene una oportunidad en tiempo que debe iniciarse dentro de un plazo máximo de 30 días desde que tiene la confirmación diagnóstica y notificación GES por parte del médico que ingresa a este paciente. Y también señala la protección financiera porque el paciente le financia esta terapia cognitivo-conductual y le financia la terapia farmacológica limitándolo exclusivamente a bupropión. Hay varias etapas y en la etapa de tamizaje o, ¿no es cierto?, o de pesquisa, acá es importante que el actor no necesariamente tiene que ser médico y esto tiene la importancia para aquellos grupos de cesación que van a actuar en la atención primaria, ya que este GES es de aplicar en la atención primaria, hospitales, niveles de atención secundaria o terciaria tendrían que derivar a la atención primaria para que ahí el paciente sea evaluado y sea, digamos, caracterizado para ver si cumple los requisitos para este ingreso de GES 90. Por lo tanto, este paciente en el tamizaje llega como un paciente que es atendido por un profesional kinesiólogo, un TENS, una nutricionista y que en algún momento de la entrevista se pregunta por tabaquismo, se caracteriza su perfil, se le pregunta si está preparado o no para dejar de fumar, si quiere dejar de fumar o que el paciente manifiesta en forma espontánea que quiere dejar de fumar, se le aplican algunos test de motivación y luego, si el paciente cumple estas características, pasa a una etapa entonces de diagnóstico, de confirmación por parte de médico, ¿ya? Entonces ahí en este flujograma está el contacto inicial. De hecho, no solamente en las salas ERA, en los consultorios, sino que también un paciente puede llegar en forma espontánea, sabiendo este antecedente del GES 90, puede llegar de manera espontánea a su CEFAM y solicitar una evaluación. Y ahí entonces este profesional eh, lo evalúa, aplica el test de Richmond, que es un test que se utiliza para tamizaje de evaluar nivel de motivación, que habitualmente es un test que considera 4 preguntas y que en los resultados, cuando se habla de un puntaje de 7 o más puntos, señala moderada a alta motivación y por lo tanto avanza para que ese profesional capacitado, además de derivarlo a la segunda etapa para evaluación médica, le entrega una consejería médica avanzada al respecto de lo que es GES y también una consejería de cesación tabáquica. En el caso contrario, si el paciente no tiene todavía una motivación moderada alta, se puede, ¿no es cierto?, plantear que debería trabajar con el mismo grupo de cesación, pero ya no dentro de la garantía, para avanzar en una entrevista motivacional y reevaluar en un tiempo más para poder ayudar al paciente a avanzar en su motivación y en su decisión para dejar de fumar. Bueno, viene la etapa de diagnóstico. En esta etapa de diagnóstico, el médico, aquí sí es médico, tiene incluso un tiempo que debe determinar no solamente una historia general de respecto a sus antecedentes, como un examen físico, sino también una historia y una anamnesis dirigida al perfil de tabaquismo y en el cual debe aplicar algunos scores para determinar el grado de dependencia física a través de Fagiestro. Y si también debe descartar, acá lo tenemos, debe descartar que el paciente no tenga algunas contraindicaciones eventualmente para usar bupropión. Si además la persona no tenga una patología psiquiátrica inestable, que determine que deba postergar el avanzar en esta etapa y a lo mejor rederivar a la unidad de salud mental para su estabilización. Y también
es deseable que caracterice, si en este trabajo de evaluar la motivación, mucho mejor si el paciente ha tenido un historial de abandono o cesación en los últimos 12 meses. Y entonces, una vez que ya lo tiene caracterizado, cumple los requisitos, evalúa además que esto sea un consumo de cigarrillos convencionales, no incluye el uso de dispositivos electrónicos con o sin nicotina u otras formas de tabaco solamente para cigarrillos convencionales. El médico entonces lo ingresa y lo notifica. Ahí probablemente, dependiendo en atención primaria, el sistema Rayen que tienen, si está incluida ya la notificación para hacerlo en forma electrónica, sino en forma manual a través de los formularios GES. Luego entonces, este médico, lo importante también es que pueda en ese momento prescribirle, si no tiene contraindicación, medicación con bupropión y que ya en la dosis, con algunas características que mis otros colegas van a describir de manera mucho más amplia, porque es deseable que cuando el paciente ya pase a la siguiente etapa de apoyo cognitivo-conductual, es decir, no farmacológico, ya esté impregnado, entre comillas, entre al menos 5 a 7 días con el bupropión, porque cuando ingresa esta terapia no farmacológica y se fije el día D, ya debiera estar con la acción de este medicamento, por lo menos 5 a 7 días antes. Esta evaluación de dependencia física, nuevamente recalco, se consignan con score de Fagerström, están en el mismo manual o lineamientos que publica el GES 90 y luego entonces debe notificarlo. Y entonces este paciente pasa a una etapa luego de tratamiento. Y aquí el actor es un equipo multidisciplinario. Ya no tiene que ser necesariamente el médico. Y aquí es donde es el llamado para la atención primaria. ¿Cómo vos fortalezco y amplío mi grupo de profesionales para ayudar en que estén capacitados para ayudar en terapia cognitivo-conductual? Habitualmente en atención primaria tenemos unos profesionales que son los kinesiólogos que están muy a caballo en este tema, pero este GES 90 va a implicar que pueda incluirse otros profesionales para no solamente aplicar herramientas cognitivo-conductuales. El GES no necesariamente indica que tienen que ser psicólogos, sino que cualquier profesional capacitado al respecto. Y también va a ser importante hacer participar otros profesionales para que ayuden en el seguimiento. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la garantía GES 90 solamente cubre o garantiza el apoyo no farmacológico y farmacológico. Todo lo que es la etapa de tamizaje, diagnóstico y seguimiento no lo cubre. Por lo tanto, no podemos sobrecargar a unos determinados profesionales. Tenemos que hacer participar dentro de las funciones que ocupan otros profesionales a integrarse a un equipo de cesación. En este tratamiento, digamos, no farmacológicos, se establecen 6 sesiones y en cada sesión, en forma paralela a lo que va el paciente usando su terapia farmacológica. Y estas sesiones, el GES 90 dice, mire, pueden ser grupales como pueden ser individuales. Y en estas sesiones grupales determina cuánto deberían durar estas sesiones, cuánto es el número de pacientes que recomienda cada una con sus ventajas y lo mismo si fuera sesión individual. En la práctica, aquellos que trabajamos en cesación y así también el GES 90 propicia que ojalá sea una terapia grupal, por la riqueza que tiene cuando los mismos pacientes comparten herramientas, ayudas, tips
para poder controlar las ganas de fumar o mantenerse sin fumar. Pero tener cuidado en pacientes, por ejemplo, que tienen hipoacusia, que no les gusta estar en terapia grupal por cualquier cosa o motivo, pacientes que a lo mejor están muy vulnerables, con mucha labilidad emocional, que a veces en una terapia grupal puede romper un poquito la dinámica más fluida en estas sesiones. Eso lo van a ir aprendiendo y valorando, digamos, a medida que van avanzando en la experiencia. Y también, ¿por qué no decir en el horario? Porque en grupal probablemente sea en un horario determinado, individual, pueda ser ofrecerse hasta por vía telemática en pacientes que, siendo jóvenes, por ejemplo, no puedan venir a un horario de la mañana o de la tarde porque están en sus estudios o trabajo, y a lo mejor ofrecerlo de manera vía telemática para ampliar un poco más a los beneficiarios que puedan tener acceso a este GES 90. Y en esta ayuda, ¿no es cierto?, de cognitivo-conductual, dependiendo de la fase en que se encuentre, fase de preparación, es decir, cómo se controlan las ganas de fumar. Luego viene el día D, el día que se elige dejar de fumar, la fase de acción, es decir, cómo cuando a este paciente le decimos determinado día va a dejar de fumar, cómo lo ayudamos en resolver o controlar estas ansias que les viene o miedo, cómo podemos ayudarlo con herramientas para que no tenga en fase de mantención deslices o vuelva a fumar, en fin. Hay que entender que los profesionales que atienden en un programa de cesación somos facilitadores y vamos ayudándolo al paciente a ir despejando temores, ansiedades que son lógicas en un proceso de cambio tan importante. Y luego está el seguimiento, en el que es tan importante como las anteriores etapas. Y ahí también es el desafío en cada grupo de cesación, cómo se va a determinar este seguimiento. Que determina que al mes 1, 3, 6 y 12 los pacientes tengan un contacto con un profesional médico, no médico, que a través de una rúbrica o una pauta pueda, por vía presencial, telefónica o telemática, por ejemplo, como lo hicimos nosotros en tiempo de COVID, poder identificar temores, recaídas, efectos adversos también que pueden estar teniendo con el medicamento, en fin. Em, y el mismo documento hace hincapié que tengamos mucha precaución de identificar en esta etapa el síndrome de abstinencia, dado que este tratamiento que se entrega por 8 a 12 semanas, el tratamiento farmacológico, es en este tiempo donde puede haber con mayor frecuencia e intensidad síntomas de abstinencia. Lo peor es el primer mes. Lo peor es la primera semana, pero dentro de estos 3 meses se puede dar. Y entonces también en la pauta de seguimiento hay que estarlo identificando para evaluar si hay que adecuar las dosis de bupropión o resolver algunas situaciones de condicionantes que el paciente no ha cumplido. Por ejemplo, nos pasa que el paciente deja de fumar, pero no deja totalmente, no elimina totalmente los cigarrillos y empieza con que a veces cuando vienen estas ganas de fumar, el paciente se tienta, sabe que en determinado rincón tiene los cigarrillos, entonces se le enseña al paciente que eso no puede ser, no puede tenerse estas autotrampas que vayan a determinar mayor posibilidad de deslices o franca recaída en este periodo de mantención. ¿Y por qué digo de adecuar las dosis? Porque probablemente el doctor Ramírez refiera con más detalle, pero la pauta de tratamiento de bupropión que sugiere el GES 90 indica que puedas iniciar con 150 miligramos días por los primeros 3 días, subes después, lo mantienes y luego ya al terminar puedas hacer un desescalamiento.
No obstante, hay evidencia, hay artículos que han determinado que la dosis de 150 miligramos en la formulación galénica liberación prolongada de bupropión para cesación perfectamente es efectiva y con menos efectos adversos. Por lo tanto, de hecho, en nuestro programa usamos la dosis de 150 y eso también va a depender del perfil de nuestros pacientes. Si son más jóvenes, probablemente no van a tener tantas comorbilidades que haya que poner atención en que se acentúen algunos efectos adversos. Pero en el caso mío del tórax son pacientes más mayores que usan inhaladores que también secan la boca y esto bupropión puede tener estos efectos a veces menores, molestos, y nosotros usamos la dosis de 150 miligramos. Em, y también este documento refrenda con mucha precaución estar atento en las contraindicaciones absolutas del uso de este medicamento. Ese es el documento que yo les decía, el artículo que refrenda que no hay una diferencia significativa en efectividad con la dosis de 150 miligramos versus 300. Y yo les aconsejo que en equipos que van a empezar a trabajar en cesación y a ganar más experiencia, empiecen con esta dosis. Refrenda las contraindicaciones absolutas, pero también es importante las interacciones medicamentosas que puede tener este medicamento, o sea, este medicamento en los pacientes. No es menor a veces la asociación que tenemos de pacientes que entran en un programa de cesación y están en tratamiento de salud mental. Y ahí también es relevante porque muchas veces uno le pregunta qué está usando, no lo saben, no lo tienen escrito, no tenemos acceso a veces a la ficha electrónica y en esos casos le pedimos a través de un certificado que el paciente se lo entregue al colega que lo está ayudando desde salud mental, que pueda autorizar si puede usar bupropión en determinada dosis por determinado periodo, ¿sí? Porque hay algunos medicamentos como antidepresivos tricíclicos o otros, como aquí aparece en esta diapositiva, en que pueden, en conjunto con bupropión, aumentar los niveles plasmáticos de estos medicamentos. Y también, ya para ir terminando, se le va enseñando cómo usar este medicamento, se le refrenda que pues, el paciente a veces googlea y dice, ¿por qué me está dando un antidepresivo si yo no estoy depresivo? Y este medicamento se le indica, obviamente, no necesariamente por estar con una depresión y se le explica que tiene un mecanismo de acción indirecto. Y esto para ir terminando lo que yo les decía, ojo que lo que garantiza este GES 90 es el tratamiento no farmacológico, las 6 sesiones y su tratamiento farmacológico. El resto no lo garantiza. De tal manera que eso es un aspecto que probablemente en algunas situaciones de mejora para futuro de nuestro GES podría considerarse. En conclusión, entonces, la implementación de una terapia de cesación tabáquica para nuestros usuarios, sistema público y privado, era imperiosa, no solamente para controlar la prevalencia del tabaquismo, que aún sigue siendo alta en la región de las Américas, en nuestro país, la prevalencia también para disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas transmisibles, sino también los gastos en salud y la formación de profesionales para terapia de cesación es crucial porque yo les digo siempre a mis equipos, nos basta tener la buena intención, hay que capacitarse y hay que también tener una cohesión del equipo en que todos hablemos el mismo idioma. Podremos tener diferentes formas de decirlo, pero decirle al paciente la meta es cero cigarrillo y de esta manera hay que actuar. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guacolda, por esta presentación muy clara. Nos entrega, creo, un mapa general que nos permite orientarnos súper bien en esta nueva normativa. Eh, Recordamos a quienes se sumaron a mitad de camino quizás, que son tres las presentaciones de hoy. La de la doctora Guacolda fue la primera, vienen dos a continuación, y que va a haber espacio para preguntas o comentarios al cierre, al final de las tres presentaciones. Si quieren, pueden desde ya
comentarlas, ¿cierto?, en el chat, o si quieren más adelante lo hacen, ¿ya? Em, a continuación tenemos una segunda presentación que la realizará Andrés Ramírez, quien es médico, internista y residente, está realizando su residencia en enfermedades respiratorias en el Instituto Nacional del Tórax, lugar donde trabaja también en la unidad de paciente crítico. Y el doctor Ramírez nos va a presentar manejo farmacológico para la cesación tabáquica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Está ahí acá. Acá. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la doctora Benavides por su presentación. Hay varias cosas que se van a repetir en la presentación, pero creo que vale la pena hacer el énfasis para poder cerrar un poquito el círculo. No tengo conflictos de interés para esta presentación y vamos a ver el escenario general respecto a la 60 tabáquica del GES 90, la aproximación general, tamizaje diagnóstico de la terapia farmacológica que va imbricada con la terapia no farmacológica. Es importante que respecto a la encuesta nacional de salud, la población nacional, el 66,7% no es fumadora, pero sin embargo tenemos un porcentaje de un 33,3% de la gente que fuma. Si uno mira las encuestas nacionales de salud 2003, 2009 y 2016, la tendencia ha sido a la baja en todo el país, en tanto hombres y mujeres. Sin embargo, son cifras engañadoras, ya que dentro de Latinoamérica nosotros somos el segundo país más fumador después de Uruguay. Respecto a la exposición pasiva de tabaco, que es otra arista, el humo de segunda mano, la población no expuesta es el 84,8%, pero sin embargo, la población expuesta al humo de tabaco, gente que no fuma, es más de un 15% de la población, un número que nos debería alertar. El impacto global del tabaquismo es la primera causa evitable de enfermedad a nivel mundial, tiene una alta carga y costo a nivel de salud pública y privada a nivel global y genera más de 7 millones de muertes prematuras en el mundo. Respecto a los impactos socioeconómicos de salud, el costo directo estimado habla más de 1 billón de pesos que pudiera ascender de manera anual, tiene un alto poder adictivo, es considerado dentro de las 10 drogas más adictivas a nivel global y del punto de vista laboral son 5 a 6 años de vida perdidos en fumadores activos y 2 a 3 años en exfumadores. Si uno ve el impacto a nivel nacional, 52 personas al día se mueren por causa del tabaquismo. Un 16% de estos fallecidos son atribuidos al consumo y la carga anual de enfermedades y decesos es muy importante. Si uno lo ve por el desglose de enfermedades relacionadas, en el EPOC son más de 62.000 personas que enferman anualmente, cardiopatías, más de 31.000 personas afectadas, accidentes vasculares, más de 12.000 fallecimientos anuales y cáncer, más de 8.500 fallecimientos anuales, siendo que el cáncer se le atribuye al 85% de causa de cáncer pulmonar. Es importante ver que hay un círculo vicioso entre tabaquismo y pobreza y una vinculación. El consumo de tabaco desplaza gastos, menores recursos para educación, alimento y salud, genera una carga económica, costos elevados por atención de enfermedad, un impacto laboral con pérdida de ingresos, productividad y muerte prematura y un daño ambiental. Es decir, todo esto impacta a nivel del funcionamiento de una familia. ¿Y cuál es la vinculación? La pobreza, mayor consumo en poblaciones más pobres, hay una vulnerabilidad desde el punto de vista de mayor susceptibilidad a marketing y a estrés, hay barreras de acceso, menor educación, acceso a la cesación y el entorno de mayor vulnerabilidad social y familiar. ¿Cómo debemos aproximarnos al paciente fumador? Siempre dar fe de que hay herramientas no farmacológicas y farmacológicas. Vamos a hablar de las consejerías, el apoyo telefónico, la mensajería y la terapia farmacológica, que como bien decía la doctora, se incluye en el GES 90. La clave del éxito, siempre reforzarlo, también como comentaba la doctora, lo más efectivo es la terapia combinada y siempre hay que definir una terapia médica y psicológica adecuada a cada paciente, personalizando el abordaje y tratando siempre de resolver todas las dudas que el paciente tenga durante todo el programa. Siempre preguntar los antecedentes de tabaquismo, los hábitos de los padres que pueden influenciar el entorno familiar, el inicio y cantidad con la edad de inicio, el número de cigarros diarios, el tipo de consumo, si son convencionales, si son cigarrillos electrónicos, si usan otras drogas combinadas, los grados de dependencia, que es el nivel de adicción, que también lo vamos a ver posteriormente, y el entorno social, si es que, por ejemplo, conviven con fumadores en el hogar o con fumadores en el trabajo.
Es importante también tener el antecedente de los intentos de abandono, si hay intentos previos, cuántas veces ha tratado de dejar de fumar, cuántos han sido sus periodos máximos de abstinencia, qué métodos ha utilizado y cuáles han sido las causas de recaída. Si uno comprende las recaídas, es fundamental en el cómo yo voy a abordarlo, especialmente en la terapia grupal o individual. También, como comentaba la doctora, las etapas de cambio del fumador, la etapa de precontemplación, aquel que no tiene interés de dejar de fumar en los próximos 6 meses, aquel que lo está contemplando y que planea dejar de fumar en el plazo de unos 6 meses, preparación, el que piensa dejar de fumar dentro del próximo mes, acciones, el que ha dejado de fumar entre el periodo de 0 a 6 meses, la mantención sin fumar por más de 6 meses. Del tamizaje de detección, también como lo decía la doctora, y que va imbricado con el GES 90, esto puede ser derivado médico desde el examen médico preventivo, saladera, morbilidad, puede ser en el programa de Elegir Vivir Sano, los que son atendidos en programas secundarios, en atención secundaria, tienen que ser contraderivados a sus SFAM para la evaluación integral, ¿ya? Si los pacientes no tienen intenciones de dejar de fumar inmediatamente, se deben entregar consejerías breves y claras con la idea de dejar de fumar. ¿Qué es una consejería breve? La definición estándar son intervenciones de menos de 10 minutos por sesión, menos de 4 sesiones y en total menos de 30 minutos. En el contexto local de la alta demanda es nuestra herramienta. Siempre lo que se habla de una consejería mínima es aquella disponible de 1 a 3 minutos y siempre es versátil en el sentido de qué herramientas yo voy a utilizar. Las validadas son la herramienta de la 5A y la 5R en Estados Unidos o la de la ABCD en Nueva Zelanda. La consejería mínima, como les señalaba, de los 1 a 3 minutos, la estrategia de la ABCD, siempre averiguar sobre el consumo, dar un consejo breve, firme, personalizado y repetido cada vez que un fumador consulte, ayudar a la cesación, ya sea en este caso derivando en su centro de salud al GES 90 para hacer las herramientas de tamizaje y referir si es que el paciente, el profesional no tiene la experiencia o el tiempo para poder hacer la consejería. Y la estrategia de las 5A lo que propone básicamente es averiguar el consumo, aconsejar de dejar de fumar siempre con un consejo claro, fuerte y personalizado, apreciar el grado de disposición, tratar de hacer un feedback positivo en la persona que quiere dejar de fumar y siempre asistir a apoyar en el proceso. El deseo de cese es importante si se pesquisa un usuario con ganas de dejar de fumar y siempre lo que uno busca es la evaluación motivacional, como señalaba la doctora Benavides. Acá tenemos la motivación para abandonar el cigarrillo con el test de Richmond, que estas son las preguntas, es rápido, fácil de realizar, un sistema de puntuación con las preguntas claves, si es que el paciente le gustaría, gustaría dejar de fumar, si es que fuera fácil, con un sí o no, un dicotómico, cuánto interés tiene dejar de fumar, si lo intentaría hacer entre las próximas 2 semanas, y cuál es la probabilidad de dejar de fumar dentro de los próximos 6 meses que sea un no fumador. Y aquí tenemos lo que son más de 7 puntos con una alta motivación. Entonces, en el tamizaje de motivación, aquellos que tienen una moderada o alta motivación deben ser, según el protocolo específico, derivados formalmente a la consejería médica, ahí donde vamos a ver la dependencia vía Fagerström, la dependencia física y la gestión para el eventual ingreso al programa de GES. Entonces, en este escenario, lo más importante es la motivación como motor inicial para generar el proceso de cesación tabáquica. Los criterios GES, lo que ya comentábamos, perfil general más de 25 años, fumador actual, solo cigarros, lamentablemente los vapeadores están fuera de la ley, alta dependencia por Parkinson, intención de dejar de fumar y un paciente en etapa de preparación con un historial de al menos un intento de cesación tabáquica en los últimos 12 meses. Tenemos criterios de exclusión temporal, que en este caso son la patología psiquiátrica no controlada, el uso o abuso de otras drogas y no desear participar en terapia grupal. La teoría transteórica del cambio, Prochaska, básicamente que habla del círculo de precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento y remisión estable, que la idea es mantenernos en esta etapa posteriormente. Las preguntas, ¿cómo deberíamos hacerlas? ¿Le gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses? Si el paciente dice que no, está en una etapa de precontemplación. Si les dice que sí, hay que preguntar si es que le gustaría dejar de fumar dentro del próximo mes. Si la respuesta es sí, acción. O si no, puede estar en contemplación y si le gustaría dejar de fumar, hay que prepararlo para pasar a la fase de acción, mantenimiento y posteriormente finalización.
La dependencia biológica, Fagerström en el año 91 es el estándar de oro para ver la adicción física a la nicotina, básicamente con las preguntas cuántos cigarros fuma al día, cuánto tiempo pasa desde que se levanta a dejar de fumar, si fuma más en las mañanas, si encuentra difícil no fumar en los lugares donde está prohibido, qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar, y si fuma aunque esté enfermo o que tenga que pasar mayor tiempo en cama. Cuando tenemos identificado esto, básicamente tenemos la dependencia física, puntaje 0,2 muy baja, 8,10 muy alta, y aquellos que tienen dependencias físicas altas o muy altas son aquellos que se van a ver beneficiados principalmente por el apoyo farmacológico. Entonces, en el GES, esta es la portada. Quienes pueden acceder: FONASA tiene un copago de 0, ISAPRES tiene un copago de 20%, que el valor es aproximadamente 5.000 y fracción pesos, con tiempo máximo de espera de 30 días de la confirmación diagnóstica, y que los FONASA se tienen que tener en sus SFAM, SECOF o consultorio, y si están en ISAPRE en centros médicos privados o clínicas privadas. De la farmacoterapia, como señalaba la doctora, nuestro pilar y estrella en esto es el bupropión, un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y la dopamina, que tiene una rápida absorción gástrica, idealmente con un esquema de dosificación que habla de el inicio de tratamiento, ojalá 5 a 7 días previo al día D, que es el día donde nosotros decimos que se fuma el último cigarro, y básicamente para generar una impregnación del cuerpo con la terapia con bupropión. La terapia inicial debería ser del día 1 al día 3 con 150 miligramos AM en dosis única matutina, y a partir del día 4, idealmente, si es que hay tolerancia, 300 miligramos al día con una segunda dosis que debe ser mínimo 8 horas después de la primera. De los RAM más importantes, básicamente uno lo que debería hacer es reducir la dosis a la mitad, 150, y en el término también, como señalaba la doctora, un decalaje gradual al finalizar el tratamiento, idealmente a 150 miligramos. Cosas importantes son las contraindicaciones, son factores críticos de la exclusión. La guía lo que señala: embarazo y lactancia como riesgo potencial de desarrollo fetal y neonatal, epilepsia y síndrome convulsivo, baja el umbral convulsivante, trastornos afectivos bipolares, riesgo de viraje maníaco es lo que se ha descrito en la literatura, trastornos alimentarios, anorexia, bulimia nerviosa por riesgo de convulsiones, y alergias previas básicamente por hipersensibilidad. Esto es lo que muestra la guía, las interacciones muy farmacológicas. Creo que esta tabla, todas las personas que dejan bupropión deberían tenerla a mano, dada la alta farmacoterapia que tenemos en nuestro país, especialmente en personas de cierta edad o en gente joven, por ejemplo. Antipsicóticos, risperidona, haloperidol, aumenta los efectos extrapiramidales, sedación, hipotensión. Siempre considerar disminuir los antipsicóticos con antidepresivos, por ejemplo, paroxetina o venlafaxina, disminuir la dosis y ver estos efectos adversos, náusea, agitación, y ojo con el riesgo convulsivo aditivo de los tricíclicos. Teofilina se usa poco, no se esperan los cambios consistentes de los niveles, pero puede haber un riesgo aditivo de convulsiones. Tramadol, muchas veces automedicado, aumenta también el riesgo de convulsiones. Las quinolonas de amplio uso puede aumentar el riesgo de convulsiones por el efecto proconvulsivante aditivo, por ejemplo el ciprofloxacino, entonces hay que tener ojo si es que el paciente tiene antecedentes de convulsiones. En los corticoides a dosis altas pudiera disminuir el umbral convulsivante con riesgo aditivo, y lo que uno hoy busca es usar la menor dosis eficaz. En antihistamínicos sedante aumento de la sedación por el efecto anticolinérgico, y en los inhibidores de la monoaminoxidasa está contraindicado. Eso del punto de vista farmacológico. Del punto de vista no farmacológico tenemos dos escenarios. Inicialmente las sesiones grupales, que básicamente reúne al grupo en un objetivo común para la motivación de los participantes, que multiplica las actitudes y genera un sostén emocional. Estas deberían durar 2 horas, ojalá mínimo 2 personas, evidentemente, y máximo 15 participantes, con una composición cerrada, no ir cambiando ni desarmando el grupo, y ojalá al mismo horario y al mismo día semanal de manera permanente. La metodología que se recomienda es no expositiva, o idealmente que sean sesiones interactivas, facilitadas, con ejercicios cognitivos conductuales y con material didáctico. De las sesiones individuales, en aquellos que por perfil clínico o cognitivo no pudieran realizar sesiones grupales, idealmente 40 minutos para casos complejos o barreras grupales que no comprenden dinámica o no cumplen normas, y a aquellos que tienen baja adherencia, por ejemplo, en las instancias grupales. La etapa de preparación comienza la doctora, sesión 1 y sesión 2, planificación inicial,
2 semanas previas a la definición del día D para generar confianza, psicoeducación para ver las características de la dependencia, ver las consecuencias del análisis de riesgo y los impactos familiares adaptados respecto a esta cesación tabáquica o el impacto que tiene el tabaquismo y la autoeficacia de poder detectar situaciones de riesgo y diseñar estrategias para resolver los problemas, por ejemplo, de exposición. Sesión 3 y 4, previo a acción, el día de abandono, donde dejamos el día D, se inicia el compromiso, inicia el tratamiento farmacológico que se corresponde, siempre herramientas de autocontrol, prevención para el manejo de abstinencia, como señalaba ampliamente la doctora, y las estrategias ante recaídas y la instrucción bien clara respecto al uso de fármacos para incrementar las tasas de éxito. Sesiones 5 y 6, la valoración de los beneficios, siempre un reforzamiento positivo respecto al ahorro, salud, mejor capacidad física del paciente ya con esta terapia de cesación tabáquica y una proyección temporal donde el paciente se planifique y se visualiza con una abstinencia a lo largo del tiempo. Entonces, el foco en la mantención es clave para evitar esta recaída. Y el seguimiento, el programa señala que finaliza las 12 semanas de tratamiento de cesación. Posterior a ello hay un seguimiento telefónico que lo pueden hacer profesionales técnicos o profesionales sanitarios. Primera llamada al mes, tercero, sexto y 12º mes, que básicamente uno busca un rango de tiempo para completar la llamada, se hacen intentos telefónicos para contestar, que haya contacto con el paciente y mecanismos de rescate si es que hay 3 o más intentos fallidos de contacto y reprogramar si es que para hacer una reevaluación si es que el paciente no logramos el contacto. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por esta presentación tan detallada, ¿cierto? Con harta información para masticar, para poder aplicar en la práctica con los pacientes. Así que muchas gracias. Y para cerrar, ¿cierto? Esta tercera y última presentación, ahora contaremos con Daisy Corral. Ella es enfermera, es especialista en cesación de tabaco, tiene un máster en salud pública y un diplomado en psicoterapia y más de 10 años trabajando de forma individual y grupal para el cese de tabaco, ámbito en el que sigue desempeñándose en la actualidad en el área privada, ¿cierto? En el último tiempo se encuentra además desarrollando investigación en el área respiratoria y es miembro de la Comisión de Tabaco de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Daisy nos va a presentar sobre intervenciones terapéuticas para el cese del tabaco. Adelante, Daisy, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Voy a compartir acá. Ahí creo que se está viendo bien, ¿cierto? ¿Sí? Se está viendo bien. Sí, ahí se ve, está perfecto. Buenas noches. Bueno, voy a compartirles quizás la parte más práctica de esto, porque ya la doctora Bacolda y Andrés compartieron bien la parte teórica. Las orientaciones técnicas vienen con varias recomendaciones en cuanto a la estructura de la terapia, la cantidad de sesiones y cómo basarnos en la consejería y en esto de facilitar al paciente que pueda lograr la cesación. ¿Ya? Así que rápidamente les voy a hablar de la motivación como punto de partida, que es parte del proceso de cambio, ¿cierto? El espíritu y los procesos de la entrevista motivacional, que es lo que recomienda también las orientaciones técnicas, el desarrollo de la autoeficacia en el fumador y las fases, en general eso ya se comentó. La motivación es el punto de partida, ya que si nos preguntamos qué necesitan las personas para hacer el cambio, requiere que tengan una motivación intrínseca. Si no está esta motivación es muy difícil, prácticamente no es real que alguien genere un cambio. Eh, Muchas veces está la motivación externa porque el paciente está enfermo, los familiares quieren que mejore su estado de salud, el médico, pero es necesario ayudarlo a que él pueda encontrar su propia motivación. Y recordemos que el tabaquismo es una adicción, es una enfermedad crónica de salud mental, por lo tanto no se trata de inteligencia ni de voluntad, que es lo que muchos pacientes a veces mencionan.
Y la ambivalencia es algo normal también en este proceso, como esto de querer, pero a la vez ven lo difícil que es y están ahí como en esto, eh, inseguridad antes de dar el paso para generar un cambio. Y acá podemos ver datos de la CDC donde se compara el deseo de cesación de los adultos fumadores frente a la opción de dejar de fumar y la mayoría sí quiere dejar de hacerlo. Más del el 67% en el año 2022 de los fumadores afirmaron que querían dejar de fumar y también que muchos de ellos intentaron dejar de fumar. El 53,3% han intentado dejar de fumar. Entonces, esto es algo que sí está en la mente del fumador, porque muchas veces también podemos pensar que no quieren y que por eso están ahí o les ha costado hacer el cambio, pero en realidad, como hemos aprendido, es una enfermedad y por lo tanto requiere mucha, así como cualquier otra enfermedad crónica no transmisible como la diabetes, la hipertensión requieren ayuda, también el tabaquismo requiere este tipo de ayuda de nuestra parte. Acá podemos ver también la tasa de éxito anual en una comparativa de intervención donde vemos que con solo la terapia motivacional, comparando con la voluntad de él, aumenta de un 8% a un 22% y si a eso agregamos el fármaco puede aumentar hasta 35%. Sin embargo, en la experiencia práctica, nosotros hemos podido ver que un paciente, lo ideal es con fármaco, pero es muy difícil que solo con fármaco logre la cesación. Sin embargo, pacientes que tienen el fármaco contraindicado por alguna patología, por sus antecedentes médicos o no tienen una buena tolerancia al bupropión y no pueden, por lo tanto, recurrir a este apoyo farmacológico, sí logran dejar de fumar solo con apoyo, con técnicas de terapia cognitivo-conductual. La motivación es la probabilidad de que una persona inicie, continúe y se comprometa con una estrategia específica de cambio. Por eso es tan vital que exista esta motivación. Y esta ambivalencia, que es la percepción de querer y no querer, es acá donde muchas veces en este estado encontramos a nuestros pacientes que están conflictuados con estos sentimientos y ahí es donde podemos, a través de la consejería, ayudarlos a salir y a poder avanzar. Ejemplos de ambivalencia cuando dicen me encanta, pero me desagrada, me molesta el humo, pero a la vez me gusta, ¿cierto? O está afectando mi capacidad física, pero me ayuda a concentrarme. Entonces acá también la educación, que puedan tener las herramientas educativas también ayuda mucho para que ellos puedan con convicción hacer este cambio. Y este momento, este proceso de ambivalencia genera tensión, estrés, ansiedad muchas veces también, y la persona no se encuentra preparada, capacitada, para lograr generar este cambio, porque muchos de ellos incluso ya han hecho estos intentos previos y ellos creen que si ya lo han intentado tantas veces, una más quizás no va a hacer la diferencia. Eso es muy habitual en los pacientes, pero en realidad las estadísticas dicen que mientras más intentos tienen mayor probabilidad de éxito, porque en cada intento hay un aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje es el que hay que fortalecer. Así que ahí a mí me ayuda mucho, utilizo mucho esa estrategia de poder decirles, a ver, usted intentó, bueno, sigue intentando porque esto no fue en vano, sino que ya hay un avance, ya hay un proceso y que ahora puede seguir aprendiendo. Entonces, la entrevista motivacional es una manera de ayudar al paciente, un recurso que podemos utilizar para ayudarlo en forma colaborativa, haciendo este rol de facilitador para que él logre hacer el cambio, ayudándolo a encontrar sus propios recursos también internos. ¿Ya? Antiguamente el modelo en salud de ayudar era más de dar instrucciones. Si recuerdan, era un poco más así como usted tiene que hacer esto y ahora tiene que hacer esto y y no puede comer esto y no debe hacer esto, pero en realidad
las ciencias de las conductas nos han llevado a considerar que es más efectiva la entrevista motivacional para generar cambios a largo plazo en los pacientes, justamente con las enfermedades, es lo que utilizamos en las enfermedades no transmisibles, ya crónicas. Así que ahora está centrada en buscar fortalecer la propia motivación del paciente y que él pueda comprometerse eh, a dar estos pasos. Por lo tanto, ayudamos a las personas a cambiar las conductas de riesgo desde su propia percepción del problema. Los ayudamos a resolver ambivalencias de esas conductas para que puedan tener mayor claridad y les ayudamos a construir y aumentar y mantener una motivación durante todo el proceso. Esto es cuando ya están en ambivalencia, cuando comienzan el proceso de cesación, que siempre refuerzo que es un proceso de aprendizaje. Cuando ya dejan de fumar y cuando estamos en la etapa de mantención, hay que seguir aumentando siempre la motivación durante todas las etapas. Eh, el protagonista acá del cambio es el paciente, nosotros somos facilitadores, como hemos mencionado, y el objetivo entonces principal es que él encuentre sus propias herramientas y su propia motivación. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos a la práctica? Siempre en un ámbito, en un contexto de respeto hacia lo que el paciente quiere avanzar en el proceso, si bien cada consulta, cada sesión tiene los objetivos, pero aún así los pacientes no avanzan todos al mismo tiempo. Entonces también hay que considerar que algunos necesitan más tiempos que otros y que también es un tiempo que hay que respetar. Si bien vamos motivando y empujando a que sigan todos al mismo tiempo, pero también hay que respetar eso, priorizar el bienestar del paciente, ¿cierto? Y ya la relación no es jerárquica, sino más horizontal de poder colaborar en este proceso, como hemos dicho. Como dije, cuándo usar esta entrevista motivacional en todas las etapas del proceso de cambio. Si bien ahí se menciona principalmente en la etapa contemplativa, pero en realidad en la práctica he aprendido que hay que usarla todo el tiempo, incluso cuando el paciente ya lleva un mes sin fumar, hay que seguir motivándolo a seguir en cada seguimiento. Cuando vienen estos momentos también en que tienen riesgos de recaída o que han tenido desliz o recaídas, también hay que seguir fortaleciendo la motivación. Y algo que también ha sido parte del aprendizaje en la práctica es de construir esta alianza y este vínculo con el paciente. A mí la verdad me ha llamado la atención que muchas veces los pacientes me dicen, yo siento que usted qué bueno que usted no me retó, me dicen, qué bueno que siento que me entiende. Y es como yo le he dicho, pero ¿por qué lo voy a retar? Si usted está acá es porque usted quiere dejar de fumar. Pero en algunos momentos sí, de nuestra parte, como profesionales de la salud, sí, muchos han recibido como esta estructura antigua de ayudarlos, más jerárquica y decirle, usted no tiene que hacer esto, usted ya está así enfermo. Y ellos, cuando se sienten así, más juzgados o retados, en el fondo, en esta sensación de incomodidad relacional con nosotros, en este caso, es más difícil que generen el cambio. Es algo que me di cuenta porque me lo empezaron a mencionar muchos pacientes. Entonces sí es importante más de lo que creemos, ¿ya? Y el evocar también sus propias, explorar las herramientas que ellos tienen, como les decía, llevarlos a los intentos previos que sí han tenido o a los logros que sí han tenido en otros momentos. A lo mejor si lograron bajar de peso, podemos decirle, bueno, usted logró hacer un cambio ahí, por lo tanto ahora también puede hacer un cambio acá. Usted es determinado, usted es perseverante y ayudarlos a descubrir sus propias fortalezas para utilizarlas ahora para ayudarse a ellos mismos. Eso es algo que es parte de nuestro rol en este proceso, porque nos encontramos con pacientes que cuando les preguntamos qué fortalezas tienen, a veces ni siquiera responden una o les cuesta mucho pensar eso. Entonces, desde nuestra mirada podemos ayudarlos a encontrar sus propias herramientas y a darse cuenta que sí pueden.
porque cuando la persona siente que puede, es capaz de cumplir su objetivo. Y eso tiene que ver con el concepto que viene más adelante de autoeficacia. Expresar empatía, nos toca lidiar con la resistencia, desarrollar estas discrepancias que tiene el paciente y apoyar la autoeficacia. Entonces, eh, he visto que es útil mencionarles que en este proceso yo les estoy entregando herramientas, así como un maletín de el martillo, donde está el alicate, ahora está armando su propia mochila de herramientas para aprender a dejar de fumar y para enfrentar su día a día sin fumar, porque muchos durante varias oportunidades del día, cuando se despiertan, cuando terminan de trabajar principalmente, antes de acostarse, hay horarios muy habituales en que ellos recurren al cigarro y ahora tienen que aprender a vivir cada día sin recurrir al cigarro, a encontrar otras estrategias que van más allá del medicamento y que tiene que ver con cambiar un estilo de vida, con incorporar técnicas de respiración, ejercicio, mejorar la calidad del sueño. Y acá es donde entra justamente que en realidad es un estilo de vida el que el paciente necesita cambiar. eh, Así que eso también es algo muy útil para ellos, pensar que están armando esta mochila de herramientas para generar este cambio. La autoeficacia genera cambios en la motivación de las personas, es la percepción que ellos tienen en cuanto a su capacidad para alcanzar objetivos, y esto influye en la motivación para que puedan lograr los cambios de conducta. Así que nuestra relación con el paciente, nuestra entrevista motivacional debe fomentar esta autoeficacia, ayudar al paciente a identificar y construir sobre éxitos anteriores. También nos encontramos con pacientes que a lo mejor hace 10 años atrás dejaron de fumar, estuvieron un año y medio sin fumar, volvieron a fumar, y ahí es donde yo les pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo sin fumar? ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo en ese periodo para mantenerse sin fumar? ¿Por qué volvió a fumar? Entonces hay que llevarlos para que ellos puedan evocar y encontrar en ellos mismos que sí, en estos mismos logros, en estos logros previos, ellos utilizaron estrategias. Y me pasa también mucho que cuando les digo, ¿pero qué hizo en concreto? No, dije que no nomás, porque o me dije que no a mí mismo. Pero le vuelvo a preguntar, ¿pero qué hizo en concreto para no fumar? ¿Tomó agua? ¿Salió a dar una vuelta? ¿Se puso a escuchar música? Porque les ayuda a visualizar las actividades, las acciones concretas que realizan. En eso necesitan mucha ayuda. A veces piensan, no, no hice nada, dicen, en realidad solamente me recordé que no puedo fumar. Y ahí es donde yo empiezo a preguntarle más, hasta sacarle qué es lo que hicieron. Y me dicen, ah, sí, fui a tomar agua, tenía unas pastillas de menta. Entonces yo les refuerzo y les digo, bueno, entonces no es que no hizo nada. Usted utilizó la estrategia de tomar agua, utilizó de estrategia la pastilla. Y eso les va dando seguridad. Empiezan a sentir que no solo están como en el aire con esto, sino que ya van teniendo cosas concretas, acciones concretas a las que pueden recurrir en estos momentos, sobre todo en los momentos de mayor ganas de fumar. Las fases del programa de cesación recomendadas y lo que ha dado resultado, como comentaron anteriormente, es la etapa de preparación, donde en las dos primeras sesiones es ayudarlos a encontrar estas herramientas de autocontrol para luego pasar al día D, que sería la acción, y eso sería la semana 3 y 4 y 5 6, fortalecer la mantención, donde ayudamos al paciente a comenzar a consolidar este cambio, a prevenir recaídas con estrategias de fortalecer la motivación, eh, cómo lidiar con los momentos de tentación para ellos, cómo visualizar de qué manera van a enfrentar ahora situaciones de riesgo y de esa manera van quedando preparados. Entonces muchas veces se sienten así como subiendo una montaña
pero mientras más preparados están con esta mochila, van tomando seguridad para llegar a la meta y comienzan a disfrutar esto de que sí pueden hacerlo, que se sienten más libres, que empiezan a disfrutar el ver los beneficios, que pueden sentir el olor al pelo ya sin cigarro, que pueden experimentar cosas que antes no podían disfrutar. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la motivación es un proceso dinámico considerarlo durante todas las sesiones, enfocar la evocación, enfocarlos en la evocación, también es un paradigma de la entrevista motivacional para identificar y extraer los propios recursos del paciente. Recordar siempre la importancia de la autoeficacia porque de esa manera vamos a ayudar al paciente a que pueda alcanzar los objetivos que se propone, en este caso el llegar a la meta de no fumar. Y como pilares de la práctica clínica, recordar también que el expresar empatía, el desarrollar la discrepancia, eh, evitar la confrontación tan directa, sino que ayudarlo a que él mismo pueda descubrirse y nosotros facilitar, es algo que en concreto va a ayudar. ¿Ya? Básicamente o resumiendo, necesitamos ayudar al paciente a aprender a dejar de fumar y para que esto ocurra es necesario también verlo en forma, en su contexto de vida. Entonces, hay que considerar también cómo está durmiendo el paciente, si hace actividad física, a qué se dedica, si tiene muchas horas de ocio, eh, si está teniendo vida social, activa, todas esas cosas para ayudarlo a que pueda también aprender experiencias que puedan mejorar su calidad de vida. Ya, porque el tiempo libre que tienen, que es un tiempo en que antes fumaban, ahora liberan este tiempo y ahí es una buena oportunidad para que realicen ejercicio o actividades manuales, que también son cosas que pueden ayudar para mantenerlos ocupados y como estrategias para aprender otras experiencias que pueden disfrutar sin cigarro, ¿ya? Así que eso, en resumen, después ahora vienen las preguntas y ahí si hay algo más en concreto que pueda ayudar, vamos a responder. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Daisy, Déjame por tu compartir. presentación. Muy inspiradora encuentro, como animando Sí, bueno, a profundizar o adquirir o a profundizar ciertas habilidades en estas intervenciones motivacionales. sí, algo que no comenté para cerrar es que es muy importante que nosotros estemos motivados para poder motivarlos a ellos y que nosotros creamos que sí van a poder hacer el cambio. La Porque confianza del también es algo terapeuta. que ellos perciben, también es algo que ellos perciben, porque los pacientes dicen, usted cree que yo voy a cambiar, pero a mí me cuesta creerlo. Entonces, eso también es parte de lo que necesitamos estar preparados y entrenados quienes queremos, a quienes nos gusta trabajar en sensación. Es importante que también los profesionales logren encontrar esta motivación y la perseverancia, porque el paciente a veces vuelve a fumar y hay que volver a motivarlo, ¿cierto? Pero ahí estamos. Sí. Muy interesante eso que comentas. Hay hartos estudios, bueno, yo desde la dedicación a salud mental, que muestran cómo la esperanza que puede sostener el terapeuta, y aquí de cualquier profesión, ¿cierto? En el ámbito que uno sea de la salud, incide en el outcome positivo de la terapia, psicoterapia, farmacoterapia, lo que sea. Así que muy interesante ese comentario, Daisy. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a pasar entonces ahora al cierre, ¿cierto? Para que vayan pensando preguntas o comentarios. Mientras Vane va a compartirnos una diapositiva que les voy a comentar de inmediato. Y les hago también el alcance mientras hacemos esa mini presentación, que como mencionó la doctora Guacolda al inicio, ¿cierto? Muy generosamente nos compartió su presentación, así que hay alguna información que podríamos compartirles a quienes se sumaron hoy.
Así que si gustan, para recibir esa información, nos pueden dejar su correo en el chat. No todos se suman desde su cuenta a Zoom, así que no tenemos automáticamente todos los correos, así que quienes quieran recibir la o las presentaciones o diapos, dejen su correo en el chat y así se las vamos a compartir dentro de los próximos días. ¿Ya? Em, la presentación ahí, la diapo que está compartiendo Vane, espero que sí, creo que se alcanza a ver súper bien, es respecto del congreso que se viene en un poquito más de 5 meses, el congreso de la Sociedad Chilena de Medicina de Estilo de Vida, es el quinto congreso. El lema, ¿cierto?, es transformando entornos para crear salud. El 5, 6 y 7 de noviembre, para que se reserven desde ya la fecha. Sale ahí, ¿cierto?, que las inscripciones abrirían pronto, todavía no, así que no es el 29 de mayo como sale ahí, se está atrasando un pelito, pero dentro de los próximos días, dentro de junio, ya deberíamos tener las inscripciones abiertas para que estén pendientes a las redes, a la página web de la Xochimed, porque como es habitual, ¿cierto?, la inscripción anticipada siempre trae un beneficio ahí, no solo en la motivación, sino también económico, así que para que estén pendientes de esa parte, ¿ya? Así que bueno, dejando esa invitación sobre la mesa, abrimos el espacio para preguntas o comentarios eh, y por supuesto pueden seguir dejando sus correos en paralelo. ¿Preguntamos nomás? Ah, ya, Parece que sí. ya. Hola, oye, Si muchas se animan gracias a los a tres abrir el expositores. micrófono, denle Sí, nomás. sí, vamos. Perdón, Cris, dale nomás. Em, eh, Gracias a los tres expositores. Soy una persona que está recién iniciándose en estos temas. Me dieron una panorámica mucho mejor que lo que había podido leer, ¿no? También el tono, se nota la pasión que le ponen a su trabajo. Yo soy psicólogo clínico, así que estoy especialmente interesado en el ámbito de la intervención terapéutica, psicoterapéutica, y me encanta escuchar, ¿no? Como, de hecho, mientras estaban hablando, le escribí a una asociación de terapeutas, de psicoterapeutas, como, ¿qué saben de esto de los kinesiólogos y la sensación toática? Y me dijeron de que también son una profesión bien involucrada en eso desde antes de la implementación de esto. Quería preguntarles sobre eso, tal vez, Daisy, tengo interés, no para extenderse tal vez, pero em, ¿cómo ha sido tu formación en términos de entrenamiento psicoterapéutico en toda esta, por ejemplo, en el ámbito de la entrevista motivacional más específico? ¿Ha sido algo más bien autodidacta o has podido asistir a entrenamientos? Eso es una pregunta. Y también como una pregunta más general, como de cómo sería el entrenamiento en este foco, ¿no? Como en este foco de cómo facilitar esos grupos o de cómo llevar adelante la terapia cognitivo-conductual. Ya, bueno, la primera pregunta. Primeramente, el entrenamiento fue del mismo equipo. Eh, bueno, yo trabajé en el hospital dentro de hartos años con la doctora Benavides, anteriormente con el doctor Bello, que también es parte de nuestra historia del mundo de la cesación de tabaco, y con la psicóloga Aide Chamorro, que también es una de mis maestras, de nuestras maestras. Entonces, eso que comentaba justamente la doctora de poder ayudarnos como equipo desde las distintas miradas, y estar como con estas ganas de aprender de otros profesionales también, desde sus propias herramientas, a mí me ayudó a entrenarme, porque aprendí de los médicos, de la psicóloga y bueno, particularmente empecé también a ser autodidacta porque me empezó a motivar el querer ayudar a este grupo de pacientes. Como anécdota te puedo contar que en algún momento inicial de mi carrera partí trabajando en una saladera donde me llegaban pacientes exacerbados que habían fumado recién afuera antes de entrar a la sala, con cáncer, con EPOC, y yo me sentía que no podía ayudarlos, me sentía y a la vez me sentía juzgándolo y diciendo, ¿por qué fuman si están enfermos? Como una vez le dije a una paciente, si usted no se quiere ayudar, yo no la puedo ayudar. Como que me sentía muy atada de mano y bueno, después cuando trabajé en el hospital tuve la oportunidad de estar del otro lado y comencé a comprender más, desde la mirada de salud mental, lo que ocurre en la mente de un fumador, la adicción y que realmente para ellos no es fácil, que es difícil, que no es que ellos
por falta de voluntad o porque les da lo mismo. Bueno, hay hartas cosas que ver ahí, si es que hay otras enfermedades también, pero me empecé como a encantar también con la salud mental. Entonces ahí también empecé, hice un máster en salud mental, un diplomado en psicoterapia y algunos cursos así de tipo de emociones, porque me sentí un poco corta de herramientas. Eh, y en eso fui fortaleciendo estrategia, uniendo mi experiencia con el equipo, más lo que aprendía y la experiencia práctica eh, con grupos, terapia individual. En el periodo de pandemia, innovar esto de a través de telemedicina, hacer grupo y ver que sí también se puede ayudar y que sí son formas distintas, pero que también efectivas. Entonces, en realidad, hoy en día quizás hay un poco más de capacitación, pero es difícil encontrar como cursos de tabaco. Ahora por el GES ya es algo que va a empezar a ocurrir más, o que ya está ocurriendo. Pero sí creo que es importante que quienes quieran trabajar en esto estén motivados, que realmente les guste, porque la prevención es así, pues más acá como, bueno, es terapia, pero también es prevenir que sigan avanzando, que sigan dañándose y para prevenir otras enfermedades más complejas como un cáncer, por ejemplo. Entonces requiere que estemos nosotros motivados. Y si no, ahí buscar motivarnos entre nosotros. Ujú. Bacán, te entiendo entonces que hace como un entrenamiento intra equipo, como, Sí, bien, bacán. sí. Ujú. Tener Sí, esa actitud de aprender de otros, yo creo que es súper bueno entre profesionales que tenemos distintas herramientas. Y claro. nos vamos como afiatando en esto y finalmente, como decía la doctora, terminamos hablando el mismo idioma. Ujú. Tal cual. Sí. Sí, tal Y vez. me hiciste la otra pregunta, no La recuerdo otra pregunta mucho es en solamente cuanto a como cómo en general, ¿no? capacitar. Como cuando decían, de hecho, María también lo dijo, ¿no? Como es importante capacitarse en esta clase de competencias más clínicas. Sí, Y la pregunta era como, bueno, me encanta, me pareció genial que fueras enfermera, no te conocía hasta ahora, pero cuando armamos todo el tema del webinar, me dio gusto porque yo participaba en Chile, es muy raro encontrarme con otras profesiones en formaciones más psicoterapéuticas, pero las veces que he hecho formaciones de medicina estilo de vida, por ejemplo, en Europa hay enfermeras, ¿no? Asimismo, en Estados Unidos las enfermeras hacen algunas áreas de psicoterapia. Aquí en Chile todavía estamos medio enclenques en eso, pero me encanta saber de que ya se están metiendo y se están metiendo desde el lado que corresponde, que es desde los enfoques basados en evidencia, ¿no? Que no siempre es el caso. A veces tengo la impresión de que adentro de mi disciplina hay menos de eso que afuera. Em, sí, sí, o Así sea, que la genial. capacitación, yo creo que como esto, el tener herramientas desde la evidencia en cuanto a cómo funciona la neurofisiología Ujú, de la adicción, por ejemplo, es necesario tener ese conocimiento, o sea, hay que ujú, tener las herramientas de ese tipo de conocimiento, cómo funciona la biología cerebral, pero también de las emociones, de las estrategias mm, prácticas. Entonces, de todo un poco, quizás como ahora son buenas herramientas para ir capacitando y en el fondo el compartir la experiencia ayuda mucho porque uno lee el papel o las recomendaciones, ya, pero ¿y cómo ayuda al paciente a desarrollar autoeficacia? Y ujú, a mí me ayuda tal cual. cuando escucho a otro profesional con la Mm, psicóloga también, con la doctora que hablábamos hartos, como, ah, este paciente estaba así o lo ayudé de esta manera, mm, en forma concreta. bueno, Sí, gracias Cristóbal por el interés y por estar ¿no? motivado en Sí. en esta área. Gracias a ti. Creo que María tenía la mano levantada y quería... Sí, Sí, me gustaría agregar que primero, claro, uno no se puede igualar, hay que precisar que nos capacitamos en herramientas cognitivo-conductuales, ¿no es cierto? No claro. puedo igualarme a un psicólogo. Ya. Segundo, que se necesita motivación, empatía y desarrollar paciencia. Los tiempos de uno, que uno quisiera que el paciente dejara de fumar ya, no son los tiempos de nuestros pacientes. Y Mm, entonces, cuando uno dice, por Dios, voy en la sexta entrevista y este paciente, no sé, ya tiene un EPOC severo, un cáncer y no deja de fumar, hay que tener paciencia, ¿no es cierto? No hay que desesperarse. Y también mm, entender que también hay algunos pacientes que no quieren dejar de fumar y eso hay que respetarlo.
hay que facilitar que el paciente tome una decisión informada y finalmente con lo que nosotros le educamos, le hacemos ver que sería mejor su condición de salud si dejara de fumar, él tome finalmente la decisión. Pero menuda tarea tenemos ahora con este Gen 90, yo creo, en la atención primaria. Es como, yo veía que probablemente al principio estaban muy enfocados en decir cómo voy a usar el bupropión o los medicamentos, y yo diría, eso es lo más fácil. Lo más fácil, lo más difícil es cómo yo aprendo a hacer o aplicar herramientas cognitivo-conductuales. Peor aún, hay publicaciones en que lo que yo creo que voy a hacer o lo hacemos todo no es tan así. Hay un estudio que hizo Rubenstein, un kinesiólogo, jefe de rehabilitación de nuestro instituto en atención primaria de una comuna, y tan solo ver cómo se aplicaba la consejería, no había uniformidad. Entonces, lo que yo creo que hago consejería, en otros equipos se hacía de otra manera. Así que entiendan ahora cómo va a ser la terapia cognitivo-conductual. Segundo, también en los mismos equipos de salud, la doctora Bams tiempo atrás publicó quién eran los profesionales más reticentes a ayudar a dejar de fumar, a participar en programas de cesación, y eran los mismos profesionales que fumaban, que decían, ¿cómo yo voy a decirle a una persona que deje fumar si yo fumo? Así que también hay que partir por casa. ¿Cómo le ayudo a estos mismos profesionales que los quiero incorporar? Y por otro lado, por ejemplo, me ha pasado, y Daisy es testigo, cuando dice, bueno, pero usted nunca ha fumado, pues, doctora, hay que ser fumador. No, porque muchas de las herramientas cognitivo-conductuales no es solamente para dejar de fumar, es para autocontrolarse. Yo le digo, bueno, a lo mejor yo no fumo, pero debo controlar que en vez de, no sé, si no he almorzado todo el día y voy a ir a buscar, ¿no es cierto?, el pancito, un hidrato de carbono, alguna alimentación poco saludable, tendré que controlar, aplicar otras medidas y, ¿no es cierto?, no caer en otras, digamos, formas de daño a la salud o sedentarismo, en fin, todas estas herramientas que uno les entrega no son solamente para dejar fumar, muchas veces son herramientas que les sirven para aplicar en otras formas de vida. Pero se nos viene ahí un desafío importante y Cristóbal toca un punto relevante, sobre todo en algunos centros de salud en que no vamos a disponer de psicólogo o ustedes están sobrecargados ya en apoyo de salud mental y no hay para participar en un equipo de cesación. Así que vamos a ver, ¿y cómo se va a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar las terapias de cesación en los distintos CEFAM? ¿Qué indicadores vamos a tener? No, se nos viene una arremetida así de un desafío importantísimo. Genial, gracias, gracias por sus respuestas. Tal vez solamente expresar mi alegría, ¿no?, de que hayamos concretado esto. Yo vengo trabajando en el Comité de Salud Mental hace bastantes años aquí en la Sochimep también, y creo que esas preguntas son buenas preguntas para volver a reunirnos y plantearlas, ¿no? Las personas de la directiva del Comité Científico de la Sochimep, no sé si hay alguna conectada hoy día, seguro que la van a ver después. Eh, Creo que van a estar de acuerdo conmigo que sí, 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 sí. Te digo que hay mucho interés de parte de nuestra sociedad también de participar de esa conversación. Así que gracias, ¿no? Genial escucharla y escuchar como toda la pasión y la experiencia que está adentro de sus palabras. Muchas gracias a todas, a todos. Al parecer no hay más preguntas. Mirando el chat, ¿cierto? Están los correos de varios. Recordatorios si alguno quedara en el tintero. Se van a compartir por el correo algunas de las diapositivas, presentaciones. Así que para que lo agreguen ahí si es que no lo han hecho. Y con esto creo que cerramos entonces, si les parece, en honor al tiempo de cada uno, para que ya vayamos a descansar o hacer las faenas que correspondan en casa. Mm. Así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todas, a todos y que descansen. Gracias Ya, a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, en Quedamos en contacto, contacto. gracias. Sí, lo que necesiten.